Estaba escuchando las palabras de un hombre, bueno, un líder prácticamente, en una reunión ecuménica, y dijo estas palabras: me voy a quedar en este camino, hablando del ecumenismo, porque el otro ya lo conozco. Y sabe que me dolió en el corazón, porque es un hombre que con sus cantos nos ha hecho llorar, al menos a mí me ha hecho llorar con sus cantos, ¿no? Y oír esas palabras como que partieron el alma. A veces ese es el problema de llegar a ser líder, porque uno cree que ya todo lo tiene y todo lo sabe. Entonces ese complejo de autoridad se llega hasta la cabeza y nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y que afectan a las personas que están a nuestro lado. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que nos ayudes en esta noche y que podamos entender tu palabra, Señor. Queremos bendecir tu nombre por el privilegio, Señor, de estar en tu casa, y queremos alabarte, Padre. Señor, que yo sea el primero en ser edificado con lo que vamos a hablar, y Señor, y que luego la iglesia pueda ser edificada. Te damos gracias por todo, oramos en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 1. Estamos todavía ahí anclados en el versículo 1 de Romanos. Para los que nos han sintonizado hasta este momento, hasta este día, vamos a, o sea, los que han venido, hasta los que no han venido a jueves anteriores, vamos a hacer una recopilación ahí un poquito rápida sobre esto, tomando en cuenta de lo que Pablo dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del reino. El apóstol Pablo pone su oficio prácticamente allí en este versículo. Razones tiene él para hacerlo, por lo que se decía del apóstol Pablo, que no era un apóstol. Hay tres cosas que vamos a ver, que lo vimos la vez pasada, pero así abuelo pájaro lo vamos a ver. Lo que significa el líder: protostates, no próstata, sino protostates, ¿verdad? Es líder, eso es una palabra griega. Luego doulos, que es siervo o esclavo, y diaconeo, que es servidor. Y hacía el comentario, hermano, que la persona, para que llegue a ser líder, tiene que haber sido siervo primero. Nadie, o sea, solamente es una idea descabellada mía, ¿no? Despeinada. Pero pienso que no se puede poner a una persona de líder sin antes haber sido siervo. ¿Sabe por qué? Porque el siervo nos apacha el ego. El siervo nos hace humildes, el hecho de poder servir. Mientras que el líder nos infla nuestro ego, nos hace sentirnos superiores a. Y le contaba la historia de un hermano que el Señor nos puso para que lo eligiéramos como líder de un grupo. Y él dice, dice él así, ¿no? O sea, que yo voy a mandar a toda esta gente. O sea, yo voy a ser el jefe de todos ellos. Entonces nos vimos ahí entre los hermanos que estábamos en la reunión, y llegamos a un acuerdo en las miradas, que él no estaba capacitado para ser un líder, ¿verdad? Por eso hay que ser siervo primero, hermanos. La iglesia está llena de líderes, mas no de siervos, ¿verdad? Por eso es que hay un despotismo en las iglesias, unas confusiones en las iglesias. Por eso es que las iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque el líder no está de acuerdo con el pastor, entonces se jala a un grupo de gente. Y que el otro tampoco, y se jala a otro grupo de gente, porque no empezaron a ser siervos. Hay que ser siervos primero para llegar a ser un líder. Sigamos con lo que el apóstol Pablo dice en el oficio de él: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí hay algo interesante. Hay dos palabras que yo quiero que las tengan en su mente allí, y es llamado y apartado. Llamado.
La expresión de llamar, la palabra llamar es kalein. Y kalein viene de convocar a, de alzar la voz y como por ejemplo, vamos a orar. Ese es un llamado, ese es un kalein. Pero el apóstol Pablo acá en el llamado lo hace un poquito más allá. Dice el apóstol Pablo, o tomando en cuenta la palabra kalein, el llamado de Dios a la salvación. Todos hemos sido llamados a la salvación, ¿cierto? ¿Verdad? Ok, entonces vamos a verlo así. Este es el llamado general, ¿verdad? Y ahí estamos, en ese círculo estamos todos, ¿verdad? Pero dentro de ese llamado hay otro llamado, y es un llamado a un ministerio específico. ¿Sí me van entendiendo? Dentro de todo el llamado a la salvación, todos estamos acá, pero dentro de ese llamado hay otro llamado que es para un ministerio específico. Pero dentro de ese llamado a un ministerio específico hay algo que se llama apartado. De eso lo vamos a ver más tarde. El apóstol Pablo habla que él ha sido llamado a ser apóstol. Quiero decirles algo en cuanto al llamamiento. Estamos hablando con un hermano el otro día sobre esto del llamamiento. Algunas preguntas frecuentes en cuanto al llamamiento. ¿Cuáles son las evidencias de un llamamiento? ¿Cómo sabe usted que ha sido llamado? ¿Cómo sé yo que he sido llamado? Muchos dicen, bueno, yo he sido llamado, pero se confunden eso. Y hay una anécdota que un hermano le dijo a un pastor, le dice, pastor, fíjese que yo he sentido el llamado de ir a evangelizar a Panamá. Y él venía de una familia inconversa. Y el pastor le dijo, ¿cómo te ha dicho Dios? Dice, Dios en el sueño me ha dicho, ve a Panamá y Panamá y Panamá. Y me lo ha repetido varias veces que vaya a Panamá a evangelizar. Y el pastor le dijo, bueno hijo, yo te apoyo, pero no crees que Dios te está diciendo, ve a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, porque la mamá de él no era cristiana. Entonces le dice, ve primero a tu mamá y después vamos a Panamá, que es diferente. Hay una confusión en el llamamiento. El llamamiento es una intimidad entre usted y Dios dependiendo de su relación con Dios. ¿Sí me entienden? Es algo íntimo, algo que solamente usted sabe. Por eso las evidencias pueden variar, pueden ser de diferentes formas, pero en sí el llamamiento, ¿cómo sé yo que soy llamado a ese ministerio? Bueno, una de las evidencias que usted cree que ha sido llamado es que a usted le gusta lo que usted está haciendo en ese momento. ¿Sí me entiende, no? O sea, a mí me fascina, lo que yo hago me fascina. El maestro no puede decir yo soy buen maestro porque yo lo digo que soy buen maestro. No, el alumno es el que dice que él es buen maestro, ¿verdad? Pero en el llamamiento no, en el llamamiento yo me siento bien haciendo eso. Muchas veces, hermanos, estamos en ministerios equivocados. Muchas veces estamos en áreas que no nos corresponden, que no damos y nos sentimos frustrados porque no podemos hacer eso. Entonces, tocamos aquí, nos paramos acá, probamos allá y por último mejor me siento. Mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque la frustración lo ha llegado a tal grado de decirle, mire, no servís para nada. No, mejor escuche el llamamiento. La otra pregunta es, ¿todos somos llamados al ministerio pastoral? No todos, ¿verdad? Unos pueden ser llamados a diferentes ministerios. La iglesia en la multiforme gracia de Dios, la multiforme es las diferentes formas como Dios se manifiesta, en la multiforme gracia de Dios ha dado una gama de ministerios dentro de la iglesia. Algunos ministerios, decíamos, son espectaculares y otros ministerios son no espectaculares. Los ministerios espectaculares son aquellos que yo me presento al público, que yo hablo con el público, que yo
interactúo con el público. La gente me está viendo. Al pastor le ven que todos los días predica aquí, que cuando tenga que predicar se para aquí a predicar, y ya sabemos que el ministerio de predicar, ¿no? Ese es un ministerio espectacular. Pero hay ministerios que no son espectaculares. ¿Cuáles son esos ministerios que no son espectaculares? Son aquellos que el público no me está viendo, que la gente no sabe ni siquiera que lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo rico. Y eso es lo sabroso, de que la gente ni siquiera se dé cuenta qué es lo que yo estoy haciendo, pero que yo estoy haciendo algo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice, mire, si ustedes sirvan, que no sirvan a la vista de los hombres. Y ahí la interpretación es que su ministerio no sea oftalmológico a los ojos de la gente, ¿verdad? Ahora, en la iglesia no todos son pastores o evangelistas o cantantes o maestros. ¿Qué le parece que aquí todos fuéramos cantantes? ¿Dónde estaría el pastor? O todos fuéramos pastores, ¿dónde estarían los cantantes? ¿Verdad? Cuando Pablo habla de la analogía de la iglesia con el cuerpo, dice, mire, la oreja no le puede decir a la mano, no tengo necesidad. Ni el pie no le puede decir al brazo, mira, no necesito de ti. Y cosas por el estilo. Ustedes lean ahí capítulo 12 de 1 Corintios y se van a dar cuenta. Hermanos, en la iglesia se necesitan muchas cosas. Desde recoger una basurita hasta llegar a predicar acá. Ese es un proceso, pero la iglesia necesita que nosotros nos desarrollemos en diferentes cosas. Y todo lo que hagamos lo hacemos para el crecimiento de la iglesia. Si el hermano Herbert, o perdone que use su nombre, hermano Herbert, si el hermano Herbert o cualquiera que usa la VEN no va a traer esa gente, a recoger esa gente a la calle, los cultos fueran menos, los servicios fueran menos concurridos, ¿verdad? Pero hay una persona que va para allá. Pero mucha gente no reconoce eso. Solamente dice, wow, hubo bastante asistencia en la iglesia. Pero ¿quién fue? Fue una persona manejando una VEN para ir atrás de la gente. Entonces, hay ministerios. Los niños, hermanos, están entretenidos abajo porque hay una persona que le está enseñando. Si no estuvieran aquí corriendo y chillando y haciendo un montón de cosas. Pero hay alguien que está ahí abajo haciendo ese ministerio. O sea, ese es lo rico de la iglesia. Y gracias a Dios por todas las personas que tenemos que podemos hacer algo, ¿verdad? Hay una persona que limpió la nieve antes de entrar al culto. Hay otra persona que pasó el vacuum. Hay otra persona que arregló las sillas. Hay otra persona que preparó el café. O sea, eso es lo de la iglesia. La tercera pregunta es, ¿qué método usa Dios para llamar a alguien a servirle? ¿Cuáles serían esos métodos? Bueno, Dios llama de diferentes formas a diferentes individuos. Y no es porque usted sea bonito o bonita, o porque usted da más diezmos o no da diezmos. Dios llama al que Él considere que está capacitado para enviarlo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿por qué no llamó a Juan, sino que llamó a Noé para hacer un arca? ¿Estaría capacitado Noé para hacer un arca? Claro que sí. Y lo hizo, y pregonó, hizo, y recogió un montón de animales, y salvó a 8 personas. Pudo haber llamado a otra persona, pero llamó a Noé. En el caso de Abraham, lo llama, oiga bien hermanos, lo llama de su propia casa, y solamente le dice, mira, te vas por este camino y yo te voy a decir en el camino para dónde vas. Ni GPS tenía Abraham para poder ir. Y Señor, ¿por dónde voy? Yo te voy a decir, no te preocupes. Y hermano, y yo me imagino a Abraham que sale de la puerta de la casa y viene, ¿y para dónde voy? Pues, y no solo él, sino con el cargamento de criados y un montón de mujeres y animales, y ¿para dónde vamos? Pues no, pues Dios dice que no va a decir, y va camino, en la forma que Dios le llama. Es la forma de llamar. En el caso de Abraham, lo hace en una forma directa. En una forma indirecta lo hace con Lot, que deje a Sodoma y Gomorra y que se salve. Lo llama a través de unos ángeles. ¿Cómo llama a Moisés Dios? A través de una zarza, en una forma indirecta. ¿Cómo llama a Josué? En una forma directa. Y le dice, ve y saca a este pueblo y llévelo ahí al otro lado, ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Que es la tierra prometida.
A Elías lo llama que salga de una cueva para que vaya a decirle a la gente de que se convierta. Entonces, Dios llama diferentes métodos para decir. En el caso de Samuel, ¿verdad? Samuel estaba confundido y decía, no, pues yo sí oigo que dicen Samuel, Samuel. Y él, ¿qué fue, Eli? No, yo no te he llamado, ve a acostarte. Y otra vez, y la misma vez, y la misma vez. Y Eli dice, aquí algo está pasando, ¿verdad? Y le dice, cuando te llamen, decí, habla que tu siervo oye. Y yo me imagino aquel cipote como aquel niño que la mamá le dijo, hijo, si tocan a la puerta, habla con fuerza, ¿verdad? Como que aquí está el hombre. Y llegaron a tocar la puerta. Y él dijo, ¿quién toca la peta? Y me imagino que el caso de Samuel, habla porque tu siervo oye, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces empieza a interactuar Dios con Samuel en ese momento. Hermano, ¿cuándo Dios le va a llamar a usted? ¿O cuántas veces lo ha llamado? Fíjese que a veces Dios llama a través de un accidente, a través de la muerte de un familiar, nos llama a través de diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque a veces somos necios que Él nos está llamando y no queremos hacer. No queremos atender. No estamos hablando de la salvación, estamos hablando de un servicio específico, ¿verdad? Entonces, antes de que eso suceda, atiende el llamado de Dios. La última pregunta que me hizo un amigo es, ¿se estudia un seminario para ser pastor o ya es pastor porque está estudiando? Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, aquí en el Instituto Bíblico no está haciendo pastores. Eso es lo que yo entiendo. No está haciendo pastores. Porque el pastor, el llamado al pastorado es un llamamiento. No es por los estudios que tiene. Puede ser que usted, a medida que usted esté estudiando, Dios le llame. Está esa posibilidad. Puede ser que usted ya tiene el llamado y por eso está estudiando y no lo quiere decir. Podría ser otra posibilidad. O puede ser que usted solamente se convierta en un predicador o una persona conocedora de las cosas de Dios. Entonces, volviendo al caso aquí, para que miren ustedes lo que es el llamamiento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hermano, cuando Dios le llame, por favor, no cierre sus oídos. Atienda lo que Dios quiere decirle. Porque si Él le va a llamar, también lo va a capacitar. Y eso fue el caso de Moisés. Mire, yo soy tartamudo, yo soy esto. Mentiras de Moisés, ¿no? Él podía hablar. Pero Dios dice, no te preocupes si yo le hice la boca al mudo o al sordo. No te preocupes, yo te voy a capacitar. Dios nos va a capacitar de una u otra forma. ¿Estamos, verdad? Ok. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, sigamos entonces. Apóstol, llamado a ser apóstol. Esta palabra, hermano, tiene una resonancia tremenda. Porque estamos en el siglo en el año donde las iglesias están pariendo un montón de apóstoles ahorita. Mire, están saliendo apóstoles, me imagino de esa fábrica, así, y ¡pum! Apóstol, vaya, soy apóstol, ¡pum! Apóstol, vaya, apóstol. Nadie quiere ser siervo, todos queremos ser apóstoles. ¿Y sabe por qué? Porque en el apóstol no se extienden la carpeta roja. Porque en el apóstol nos dan vehículo. Porque en el apóstol nos dan un sueldo base. Porque en el apóstol mucha gente nos hace la venia. Porque en el apóstol nos soban la leva, como decíamos la vez pasada. Porque en el apóstol nos dan la mano. Porque en el apóstol nos invitan a esto, nos invitan allá. Predico en iglesias grandes, salgo en televisión, salgo en radio, salgo en esto, salgo por aquí, salgo por allá. Ahora, pero en sí, ¿qué es el apóstol? La palabra o el sustantivo de la palabra apóstol es apostolos. Y esto es una persona que representa a alguien
o para que me lo entienda mejor, es un agente autorizado. Ese es el apóstol. Un agente autorizado. Y estamos hablando de el tiempo pasado, allá de la iglesia primitiva. Ahora, es un enviado, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 13, versículo 16. Es aquí yo os envío, dice, es un enviado. Dios escoge a 12 personas, ¿verdad? 12 y le llama apóstoles. Ellos andaban con el Señor. En todas partes andaban con el Señor. Eso es un apóstol. Pregunto, ¿hay apóstol ahora? Algunos dicen que sí. La Biblia me dice a mí que no. Repito, algunos dicen que sí, pero la Biblia me dice que no. Y esto lo estuve consultando con una persona que el pastor de ella es un apóstol. Y yo le dije que es apóstol. ¿Cuál es el? Y ella me dijo, no, es una persona que tiene a cargo 3, 4 o 5 iglesias bajo su mando, como un supervisor. A eso se le llama apóstol. ¿Y el profeta cuál será? No sé, me imagino que esto viene así como esa escala que Dios habla al profeta, el profeta habla al apóstol, el apóstol habla al pastor y el pastor habla a la congregación. No sé si es ese método que se usa, pero en el método que yo conozco en la Biblia es que yo puedo hablar directamente con Dios. Esa es la idea que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es los apóstoles? Miramos Efesios capítulo 4, versículo 11. Otro hermano que tenga ahí, por favor, capítulo 2, versículo 20 de Efesios, por favor. Mire, 4:11 de Efesios, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Dónde está la respuesta? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. Y la idea aquí de perfeccionar a los santos, vamos a explicar de esto después, pero la idea aquí de perfeccionar a los santos es de remendar las redes para ir a pescar. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? En primer lugar, el término está en tiempo pasado. Él mismo constituyó. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la Biblia no se había complementado en sí, ¿verdad? Segundo lugar, la iglesia estaba empezando a crecer y necesitaban fundamentos. El apóstol viene a ser como un fundamento. ¿Cuántas veces se usa el fundamento en una construcción? ¿Cuántas veces? ¿Ah? No, pero si yo pongo una piedra aquí, ¿esa piedra la puedo poner en otro lado también después de que haya construido? No, una sola vez. Yo voy a poner este fundamento aquí, ¿verdad? Una piedra. Esa piedra va a quedar ahí, porque esa piedra me va a fundamentar la obra que que estoy haciendo. ¿Entiendes? No es asunto que lo ponemos aquí, lo ponemos allá, como una piedra maestra. No. El apóstol simplemente era un fundamento. Y cuando la iglesia entró ya en su apogeo, entonces ya pasaron a ser los presbíteros o los pastores. Miremos qué dice Efesios 2:20. ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué le parece? Edificado sobre el fundamento. Ahora, quiero que me entiendan esto, hermanos. ¿Por qué el apóstol tiene el fundamento? Por los requisitos que el apóstol debería de tener. Y vemos los requisitos acá. En primer lugar, tenían que haber visto a Cristo resucitado. Segundo lugar, tenían que haber sido elegidos personalmente por Cristo. Y en tercer lugar, tenían que el poder para hacer señales y prodigios. Ese es un fundamento. O sea, queremos a un apóstol que nos enseñe eso, que nos diga que Cristo resucitó, que nos diga que tiene poder para hacer señales, que nos enseñe, que nos haga esto, que nos haga lo otro. Para eso queríamos el apóstol, porque la iglesia empezaba a edificarse.
Por eso se necesitaban apóstoles. Ahora, bendito sea Dios que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y que tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, que nos alimenta, que nos orienta. Ya no tenemos ese fundamento, porque el fundamento ya está puesto. ¿Quién es? Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, Hechos, capítulo 2 y fracción, y dice la palabra de Dios que los que habían creído perseveraban en la doctrina. 2:42, dice la Biblia, dice, y perseveraban. Vamos a hablar del 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Cuáles? Esos 12 fundamentos, bueno, falta uno, esos fundamentos que Dios escogió para solidificar la iglesia, para establecer la iglesia. Y ellos perseveraban en esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar después sobre qué es lo que está pasando. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahora, ¿cuál es la aplicación que tenemos acá? Bueno, en primer lugar, ya no necesitamos a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque nadie de los que está acá, y si alguien lo ha hecho, pues levante la mano, pero nadie de los que está acá ha visto al Señor. Nadie, ¿verdad? Ni de todos los que han predicado. Yo creo que ni de los famosos predicadores nadie ha visto al Señor personalmente. 2, nadie de ellos se les presentó al Señor y le dijo, mira, ve a Massachusetts y ahí va a ser apóstol. Nadie. Ni creo también, y lo digo con firmeza y muy cuerdo, ninguno de ellos tiene el poder para hacer milagros y prodigios. Lo que se ve muchas veces en la pantalla simplemente es una ilusión óptica algunas veces, ¿verdad? Entonces no necesitamos esos apóstoles. Ahora, si alguien cree lo contrario, pues no hay problema, somos amigos. Pero pienso que la iglesia no necesita apóstoles en este caso. Ahora, sigamos otra vez con Romanos. Vamos a Romanos, hermanos. Entonces, ya vimos que el apóstol Pablo es llamado para ser apóstol, ¿verdad? Ya estamos claros con esto, ¿verdad? Ya estamos claros que el apóstol Pablo es un siervo, un doulos, un esclavo, y ahí aparece la palabra doulos kyrios, que quiere decir esclavo de Jesucristo, esclavo de mi Señor. Por eso siervo de Jesucristo. Ya vimos que es un apóstol que Dios lo llamó, pero viene la otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que aparece ahí? Y dice apartado. ¿No es lo mismo llamado que apartado? No es lo mismo. Fíjese usted que cuando vemos de apartado, esta es una frontera y significa pasar esta persona que ha sido llamada a un ministerio específico para acá y que este no tiene que meterse acá, una frontera. Ese es apartado. Apartado, la idea que presenta puede tener dos connotaciones, una positiva y otra negativa. Apartados del pecado, separados del pecado. Pero aquí el término apartado o separación del pecado de las cosas del mundo es diferente al versículo. No es separación de, no es apartado de, sino que el apóstol Pablo dice apartado para, que es totalmente diferente. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Dice apartado para el evangelio.
no es apartado de, que sería el aspecto negativo. Somos apartados del mundo, somos apartados de las cosas del pecado, pero somos apartados para. Ahora, ¿por qué no es lo mismo llamado con apartado? Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuántos discípulos tenía Jesucristo? ¿Cuántos? 12 menos 1, ok, 12. Escogió a 2 discípulos. Mire, Mateo capítulo 17, versículo 1. Un hermano que lea ahí Mateo 17, 1, otro Marcos capítulo 9, versículo 2, otro hermano Lucas 9, 28 y 29. ¿Qué dice Mateo 17, 1? Ahora, pero ellos son llamados a apostolado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Apartó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y lo llevó, y la misma palabra dice, lo llevó aparte. ¿Para qué? Para que pudieran ver la transfiguración. Mi amado hermano, es posible que usted ha sido llamado por el Señor para un ministerio específico, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero dentro de ese ministerio es posible que Dios lo aparte para algo más detallado que solamente Él sabe qué es lo que le va a hacer. Solamente Él sabe qué es lo que le va a dar. Otro caso que tenemos acá es el caso de Tomás, por ejemplo. Estaban los 11 discípulos, según lo dice San Juan capítulo 21, estaban los 12 discípulos reunidos, ¿verdad? Y discutiendo sobre la resurrección de Jesucristo. Y Tomás dijo, yo no creo, yo no estoy seguro. ¿Y qué hizo después? Según nos narra la palabra de Dios. Dice que Jesús llegó y le dijo a los llamados, oiga bien, a los 12 que estaban reunidos, pasa a vosotros. Pero apartó a Tomás y le dijo, Tomás, la regaste. Mira, estas son evidencias de que yo fui crucificado. Lo dijo directamente a Tomás. El otro caso que tenemos es en los últimos capítulos del libro de San Juan, en el capítulo 21 de San Juan, versículo 15 al 17, encontramos que Jesús está con los 12, con los 11 en este caso ya, porque Judas ya no estaba. ¿Y a quién se dirigió? Se dirigió a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la recomendación que le dio? Le dice, apacienta mis ovejas. Un llamamiento específico, ¿verdad? Ahora, esto de apartado, el verbo es afrosein. El término es afrosein. Y quiere decir delimitar, separar por medio de una frontera, lo que le mencionaba acá, según lo dice la Septuaginta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que la gente apartaba a los animales para el sacrificio. Esto está dedicado para. Apartaban las ofrendas porque esto es para Dios. Mira, hermano, para que usted me lo entienda bien lo que es apartado es cuando usted viene, saca los chelines, busca un sobrecito y mete ahí lo que propuso en su corazón y lo que usted cree que es lo que le quiere dar al Señor. Eso es apartar. Ahora, mi responsabilidad es meterlo al sobre y ponerlo al cesto. De ahí para allá, Dios sabrá. Pero esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Ok, pregunto. ¿Entendieron que es apartado? ¿Entendieron que es llamado? ¿Alguna vez usted ha sentido algún llamamiento para hacer algo? ¿Alguna vez usted siente que tal vez en un sueño, a través de una experiencia, usted cree que Dios lo ha llamado para hacer algo dentro de la iglesia? Si usted, hermano, no lo ha recibido, me preocupa. Me preocupa. Porque Dios dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos.
y que dice que debemos de rogar al Señor de la mies para que envíe. Y el Señor está llamando cada día, para enviar obreros. No estamos diciendo que vaya a Panamá, no estamos diciendo que vaya a África, pero está diciendo que vayamos ahí al reloj. Yo le digo el reloj de Flores, pero no es así. Ahí el reloj de Chelsea a dar un tratado, ¿verdad? Dios nos llama para ir a evangelizar. Repito, Dios nos llama para ir a evangelizar. Porque dentro del llamamiento para salvación ya ese combo ya viene con nosotros. Es un deber, una responsabilidad de nosotros el poder compartir a Jesucristo con otras personas. Es parte de nuestro agradecimiento. Así que el llamamiento no es un don. ¿Cómo se llama? El evangelismo, ir a evangelizar, no es un don, es un deber del cristiano. Ok, sigamos. Entonces, el apóstol Pablo es apartado para ¿qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Vamos, alguien me diga así, rapidito, ¿qué es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Hasta ahí nomás? ¿Hasta ahí? ¿Alguien da más? Ajá. Ok. Evangelio, del verbo evangelium, quiere decir dar una buena noticia. Y les voy a explicar, no se vayan a enojar conmigo. Por ejemplo, le vamos a aumentar el sueldo. ¿Qué hicieron? Un evangelio. Unas buenas nuevas. Ese es el término general de evangelio. Pero el evangelio que el apóstol Pablo menciona acá es un ciclo. Un ciclo, ¿cuál es? El nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio del apóstol Pablo. Si no me lo creen, hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1, que Cristo murió por pecados, conforme a las Escrituras. 2, que Cristo fue sepultado. Y 3, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si no hay nacimiento, no hay vida. Si no hay vida, no hay muerte. Y si hay muerte, hay resurrección, en el caso de Jesucristo. Ese es el evangelio. Es fácil decirlo. Es fácil de comentarlo. Ahora, ¿qué pasa con los evangelios? No es lo mismo evangelio con los evangelios. Este es un pequeño bosquejo de lo que es el evangelio. ¿Qué son los evangelios? El evangelio es el desarrollo de cada una de las etapas de la vida de Jesucristo. Por eso se llaman los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Verdad? Algunos dicen, cuando dicen los evangelios, bueno, es que hay diferentes evangelios. No, es uno. Es uno. Pero como ellos desarrollan este bosquejo, estas etapas de Jesús las desarrollan, se les llaman los evangelios. Ahora, buenas nuevas, como ustedes lo dijeron, de salvación. ¿Qué hay que hacer, hermano, con relación al evangelio? Bueno, yo escribí algo en una red social y quiero compartirlas con ustedes. Una idea despeinada que se vino por ahí. 3 tipos de evangelios. El evangelio puro, el evangelio light y el evangelio cero. Hay una bebida por ahí que
apareció como una tal bebida normal o regular, tal bebida light y ahora tal bebida cero, ¿verdad? Quiero explicarles esto. ¿Cuál es el evangelio puro? El evangelio puro es aquel que penetra hasta las entrañas. Es aquel que te desnuda. Es aquel que te dice sin pelos en la lengua, sin anestesia, lo que nosotros somos. Así de sencillo. Sin escrúpulos, nada. Te dice, eres un villano, eres un pícaro, y así lo presenta el evangelio. Ese es el evangelio puro. Y eso, hermano, esa espada, esas palabras son las que me hacen a mí reaccionar. Porque al mismo tiempo que me dice lo que yo soy, me da las alternativas, me da las propuestas que yo debo hacer para poder solventar ese problema. Ese es el evangelio puro. Ahora, muchas personas no les gustan este tipo de evangelio porque muchas veces se falta el respeto a la persona. Porque muchas veces se dice que pisotea la dignidad de la persona. Porque dice que hay que hacerlo un poquito más así como hay que usar otro tipo de lenguaje. No, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es pecado. ¿Sí me entienden, no? Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio light? El evangelio light es aquel que te dice lo que eres, pero con cuidado, para no herir tus susceptibilidades, para no dañarte, para no molestarte. Y a tu pecado se le llaman errores. No has pecado, cometiste unos errores. ¿Cuál es el evangelio cero? El evangelio cero es aquel que solo sirve como una plataforma para alcanzar tus intereses mezquinos, tus intereses personales. Es aquel que te dice a ti, no importa cómo vivas tu vida espiritual, con tal seas un fiel diezmador, Dios será fiel contigo también. Y puedes venir acá, y puedes estar con nosotros, y puedes participar acá. Y entre más o entre mejor diezmador seas, vas a estar a la par del pastor. Vas a estar ahí, vas a ser el brazo fuerte ahí del pastor. Y lo digo por experiencia, no me lo estoy inventando. Ahora, pero esto resuelve el problema. Por esa razón, hermano, por esa razón hay cientos de miles de cristianos que tienen una vida espiritual puerca. Una vida espiritual sucia. Una vida espiritual en derrota. Una vida espiritual por el suelo. Una vida espiritual hermano, da asco. Y se lo digo, hermano, ahí yo me desenvuelvo ahí en un ambiente donde las personas son, wow, son el brazo derecho del pastor porque tienen plata, pero son más hocicones que un loro mal hablado de mercado. Así, pero vulgares. Ahora, esa es la vida cristiana para ellos. Es ese el evangelio light. Cero. Ahora, miremos Gálatas. Gálatas. Capítulo, ya con esto yo creo que vamos a ir terminando. Capítulo 1, versículo 8 y 9. Capítulo 1, versículo 8 y 9 de Gálatas. Un hermano que lo tenga, por favor, que me ayude a leerlo. Gálatas 1, 8 y 9. Ok. Sea anatema. Ahora, ¿qué es la palabra anatema? Maldito. Y no es una expresión de un hombre corajudo. Maldito. No. Maldito. Sí, pisoteado. Anatema.
Anatema. Hermanos, hay un montón de predicadores en la televisión que son malditos. Perdónenme la expresión, pero están predicando no un evangelio verdadero. Alguien escribió y dice, sería un hipócrita si no les predico las verdaderas verdades del evangelio. El verdadero evangelio duele. Ay, te hacen rechinar los dientes, te pandeas cuando te dicen las cosas, te dicen, ay, es para mí. Inclusive te enojas o te puedes ir de la iglesia, pero ese es el verdadero evangelio. Ahora, si tú quieres, podemos hablar con el pastor que te dé ahí cositas ahí suaves para que la iglesia esté llena. Pero entonces seríamos hipócritas si seguimos hablando de ese tipo de evangelio. Vamos a continuar el próximo jueves con el versículo 2 de lo que es este evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a defender tu palabra, aunque no necesita defensa, pero a defender